Hay chistes que no envejecen, no porque sean geniales, sino porque describen algo que seguimos reconociendo año tras año y me atrevería a decir que siglo tras siglo. Esta semana leía a Humberto Eco y me encontré con un chiste muy antiguo. Decía, el barbero pregunta, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y el cliente responde, en silencio. Uno se ríe si tiene un sentido del humor como el mío, un poquito malo y atemporal, pero después pasa algo raro. Uno piensa, espera y se pregunta, ¿desde cuándo los barberos o los peluqueros hablan tanto? El chiste en sí no inventa nada, funciona porque el estereotipo en el momento en el que se dijo ya estaba instalado y ahí es donde la cosa se pone muy interesante. Ese mismo chiste aparece ya con Plutarco en el siglo I después de Cristo. Plutarco no lo cuenta para hacer reír, él de alguna manera lo usa para pensar la locuacidad, es decir, pues el vicio de no saber callarse. Para él no es extraño que los barberos sean habladores, que sean parlanchines. Incluso sugiere que esa locuacidad se contagia, se transmite de cliente a cliente, de conversación en conversación, y el chiste reaparece en el Filógelos, uno de los chistearios más antiguos que conservamos, un chisteario romano, pero el estereotipo, si lo revisamos bien, viene de mucho antes, porque Ovidio, en su Metamorfosis, el texto de la Metamorfosis, nos cuenta la historia del barbero del rey Midas, un personaje que descubre un secreto y no es capaz de callarlo. Se le susurra a la tierra, el secreto brota, el rumor crece y el barbero una vez más se convierte en esa persona que no puede retener lo que pasa por su boca. Y ahí hay algo que me encanta. La barbería o la peluquería no como un lugar donde se corta el pelo, sino como una especie de microágora, un espacio donde el cuerpo está quieto y el discurso va circulando. El cliente no puede huir, el barbero tiene tiempo, tiene tal vez todo el tiempo del mundo y el mismo mundo entra en forma de conversación, de chisme, de opinión, de noticia. Por eso, el chiste, este chiste del que les hablaba, que hablaba Eco, ha sobrevivido casi 2000 años, porque no habla del barbero como tal, sino que habla de nosotros mismos. Habla de lo difícil que es callar cuando tenemos un público cautivo, de lo fácil que es confundir hablar con el decir algo. Y quizá pues lo más inquietante de esto es que vivimos en una sociedad y en una época en la que todos tenemos una especie de barbería portátil en el bolsillo, un espacio donde el cuerpo también está quieto, pero el discurso nunca se detiene. De alguna manera sentimos que tenemos que decir algo o que debemos decir algo. Tal vez por eso mismo el remate del chiste sigue siendo tan actual, ese en silencio, no como una grosería, sino más bien como un deseo, porque a veces no queremos una conversación, ni una opinión, ni un diagnóstico de qué es lo que está pasando en el mundo, sino que simplemente queremos que nos corten el pelo así, en silencio.